El doctor Luis Apurda, que nos honra hoy con su presencia, es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, tiene posgrado en pediatría y subespecialidad en medicina crítica pediátrica. Realizó el programa de gerencia de centros de salud del IESA en el 2001. Fue miembro de la junta directiva del Estado Miranda de 2004, de 2000 a 2004, y donde planificó 5 áreas estratégicas de salud del Estado. Fue líder del proyecto Nuevo Hospital Pérez de León de Petare. Fue director médico del Hospital San Juan de Dios de Caracas, director de docencia e investigación de las instituciones prestadoras de salud de Sanitas y presidente del Comité de Bioética de la Clínica Santa Paula hasta el 2017. Después fue director médico de Digisalud, una empresa cuyo norte es unir a través de tecnología la voluntad de personas comprometidas con la salud de los más necesitados, y actualmente es director de investigación e innovación de Pegasi. También es profesor universitario en el área de bioingeniería e ingeniería clínica en la Universidad Simón Bolívar, y es coautor de un libro que se llama De empleados a empresarios, cómo planificar estratégicamente un centro de salud privado para potenciar su desarrollo. Bueno, Luis, bienvenido, y la audiencia es tuya, los micrófonos son tuyos. Les rogamos apagar las cámaras y los micrófonos mientras está la presentación. Y además de eso, les recordamos que vamos a responder primero las preguntas del chat y después vamos a dar el derecho de palabra. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por esta invitación. También a Carlos y a Ben American Vapa por la gentileza de darme esta oportunidad para tratar un tema que está muy trillado, pero también ha sido muy, muy duro, que nos ha cambiado la vida, que lo denominamos coronavirus en tiempos de cambio. ¿Qué sabemos y hacia dónde vamos? ¿Se ve perfecto? ¿Se ve bien? ¿Se oye bien para seguir adelante? Se ve muy bien, se ve perfecto. Sí. Perfecto, entonces vamos a, esta presentación voy a tratar de hacerlo lo más sucinto posible, porque hay mucho que hablar, y lo voy a tratar de hacer también en términos que sean entendibles a personas que no trabajan en el área de la salud. Y básicamente, nosotros hablamos, y el tema va a tratar de que son epidemias, que son pandemias. Vamos a hablar un poco de estadísticas, qué es el virus, cómo ese virus genera una enfermedad, cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Vamos a dar unas palabras sobre el tratamiento, vamos a hablar un poco más de la ansiada vacuna o la vacuna, y después vamos a hablar de cómo esta gran amenaza se ha convertido en una oportunidad para llevarnos al futuro. Vamos, epidemias y pandemias. Entonces, para entender qué es una epidemia, básicamente, es un fenómeno en el cual el número de casos esperados de una enfermedad infecciosa, o lo que nosotros llamamos comunicable, es mayor de lo esperado en un momento o un periodo dado, ¿no? En otras palabras, si nosotros estamos esperando que en el mes de febrero o el mes de noviembre podamos tener 6 casos de hepatitis y tenemos 40, ya podemos estar hablando que hay un brote y que hay que investigar. Entonces, lo primero, que son enfermedades infecciosas, están localizados en regiones geográficas, está delimitado, ocurre en periodos cortos de tiempo, que a veces pueden ser meses, y se sale del patrón que uno espera. Entonces, como ejemplo, podemos tener la epidemia de cólera de 1854, que fue la que abrió la puerta a todo lo que es la epidemiología, el brote o un brote de hepatitis A en cualquier lugar, o los brotes de bacterias en comida, como se han visto en cualquier otro lado y se han visto en Estados Unidos. Las pandemias son cuando esas epidemias o esos brotes o esos casos, incrementos de casos no esperados,
se transmiten a través de regiones o a través de continentes. Entonces se hacen de manera rápida y lo podemos ver, pues todo lo que fue coronavirus, que en diciembre se dio una voz de alarma, luego en enero pues estaban hablando de que se podría transmitir o no transmitir, y cuando nos volteamos, ya en marzo la teníamos pues en Europa y estaba llegando en Estados Unidos, y el resto es historia. Pues producen caos y disrupción de la vida cotidiana, y bueno, y tenemos ejemplos como la peste negra, que fue vamos a llamarlo el punto de corte entre todo lo que podría ser Edad Media y Renacimiento, la influenza, pues la gripe española de 1918, y hoy en día el COVID. Cuando hablamos un poquito de estadísticas, pues hoy en día existen innumerables fuentes estadísticas para saber qué es lo que está pasando, y además que lo tiene pues actualizado casi horario, ¿no? Y pues uno de los mejores puntos es pues, el Centro de Ciencia e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins, y para el día de ayer estábamos hablando que teníamos 52.3 millones de casos confirmados y 1.28 millones de muertes. ¿Okay? Estamos hablando a nivel mundial. Y aquí están los países que tienen la mayor cantidad de casos, y aquí están los países que tienen la mayor cantidad de muertes. Lo importante de hacer, pues, ojo, que estos son casos confirmados. Para que ustedes tengan una idea, pueden haber entre 7 y 10 casos no confirmados por cada caso confirmado, y también van a variar de región. ¿Okay? Cuando estas estadísticas las vemos un poquito más abiertas, las vemos pues en diferentes partes. Ahorita estamos viendo todo lo que son casos nuevos confirmados al día, pues vemos que son patrones, o sea, la enfermedad se comporta con patrones diferentes dependiendo de la región que uno quiera ver. Por ejemplo, en este momento, la Unión Europea, pues la que está marcando más de 200.000 casos al día, pero le sigue, pues, Norteamérica, pues, liderado por Estados Unidos, y ustedes ven cómo se van, pues, la enfermedad, cómo se va, vamos a llamarlo exponiendo, la dinámica epidémica se va exponiendo. Aquí vemos cómo son las muertes. Y pues también la Unión Europea vuelve a tener el liderazgo, y lo siguen pues las demás regiones. Cuando hacemos un paneo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, nos estamos dando cuenta que en este momento el tópico o el punto álgido es el Midwest, que tiene, pues estamos hablando de casos por millón, 648 casos por millón, pero se puede ver cómo ha variado estas casuísticas a través del tiempo, y una de las cosas que es evidente es que está volviendo a subir. Cuando vemos los casos positivos, o sea, el porcentaje de casos positivos con respecto a todo el total de pruebas realizadas, pues nos damos cuenta de que la OMS puso un marcador que por encima del 5% había que tener riesgo, mosca, que está pasando algo, y por encima del 10% te está diciendo que está descontrolado. Y fíjate cómo, o fíjense cómo, pues definitivamente Europa y Estados Unidos están viviendo otra crisis. En Venezuela, pues estamos viendo que los números son más pequeños, hicimos pico y en este momento estamos por debajo de los 400 casos al día, pero cuando lo comparamos con las regiones nos damos cuenta que estamos, pues, somos pues en el piso, pues, realmente pues la cantidad de casos que tenemos están muy por debajo de lo que se está viendo en la región, y una de las hipótesis puede ser que pues no tenemos gasolina, y aquí hay una gráfica que es dada de Julio Castro, en el cual podemos ver cómo el suministro de gasolina puede tener relación con los casos de enfermedad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es el virus y cómo esa partícula pues genera lo que nosotros llamamos hoy la enfermedad. Pero vamos a empezar a definir qué es un virus. Un virus son pequeñas partículas que contienen material genético envuelto en una capa protectora. En su centro tiene material genético. Este es el coronavirus, y es una partícula en la cual
pues tiene material genético que es RNA en su centro y está envuelto con una capa o una cubierta protectora. Entonces, el coronavirus, el SARS-CoV-2, es un coronavirus de la familia beta. Entonces no es único, sino fíjense que ya nosotros tenemos estos que están aquí abajo, los C43 y el HK1, son virus que producen gripe normal, mientras que el SARS-CoV-1, el COVID-1, fue el que dio el síndrome de dificultad respiratoria agudo en China en el año 2010 y fue una epidemia que afortunadamente se paró allí, creo que hubo 8.000 casos, y el MERS era el del Middle East, de todo lo que eran los camellos y era en todo lo que era el Medio Oriente. Este también es un coronavirus y todos estos son familias y este que tenemos acá es el que en este momento nos está dando la pandemia de COVID. Este virus, pues, como lo hemos visto, tiene una envoltura en la cual la proteína de espícula o el spike protein va a ser pues uno de los puntos más importantes del virus porque es la que genera después todo lo que sería la estructura antigénica, es el que nos hace pues a nivel de cuerpo detectar de que tenemos algo que no es del cuerpo humano y genera la respuesta inmune, anticuerpos, y tenemos pues también otras proteínas, pero lo que me interesa es que tienen adentro el material genético. El virus por sí solo no es capaz de reproducirse o replicarse y es por eso que necesita entrar en una célula para que en conjunto de todo lo que son la maquinaria celular, los organelos de las células, los pequeños pues, órganos que tiene la célula por dentro, puedan usarlo literalmente para fabricar otra vez su virus, para replicarse. Entonces, ¿cómo es que el virus se replica o se reproduce? Entonces, aquí lo vamos a ver en esta imagen, que lo primero que tiene que hacer es que se tiene que unir a un receptor especial, que es el AC2, y eso lo hace a través de la proteína de espícula, el spike protein, que hace, tal cual un modelo de llave y cerradura, se une al receptor, se le abre la puerta, para llamarlo pues en esta metáfora, y el virus pues saca todo lo que es su material genético, lo despliega y pues lo empieza a decodificar y empieza a producir, por un lado, replicar otra vez el material genético, por otro lado comienza a producir las proteínas de su capa envoltoria, pues, y luego se ensambla para volver a salir. ¿Okay? Esto es la manera como el virus se replica en la célula, pues de manera muy sucinta. Esto es un proceso que puede durar horas y pueden hacer de cientos a miles de copias por célula. Es por eso que cuando uno tiene lo que se llama un periodo de incubación, en el cual desde el momento que tiene contacto con el virus hasta demostrar la enfermedad o tener la sintomatología, pasa un periodo de tiempo y en ese momento se va reproduciendo y uno tiene cantidades de virus que están a nivel de logs, ¿sabes? Que están a nivel de exponentes. Cuando uno pues lo está diseminando, pues se reproduce y tenemos cantidades impresionantes de virus en el cuerpo. La enfermedad, entonces vamos a analizarla de acuerdo a lo que se llama la tríade epidemiológica. Para que haya una enfermedad, en este caso comunicable o infecciosa, tiene que existir un agente causal, un medio ambiente favorable y un huésped susceptible, una persona que puede adquirirla, en este caso, la enfermedad. Entonces, el agente causal ya sabemos que es el SARS-CoV, que es el virus del síndrome de respiratorio agudo, que se originó en murciélago, pues pegó el salto a todo lo que eran los pangolins o los bisones y llegó al humano.
eso pues también pues el virus fue cambiando para que fuera más virulente, pues pudiera atacar más y en medios ambientes que eran propicios, pues que eran ambientes cerrados o ambientes con muchas personas, que había poca circulación de aire y bueno, en ese entonces no teníamos ningún tipo de barrera de protección porque no lo estábamos utilizando. Y la otra cosa que fue fundamental era que ninguno de los seres humanos ha tenido contacto con este nuevo virus. Y es por eso que pues tenemos esta pandemia. Pues todos nosotros somos vírgenes ante este virus. ¿Cómo se transmite? Pues la mayor transmisión de este virus es por vía aérea. Y esto es básicamente por las goticas de saliva que nosotros expulsamos al hablar, al cantar, al gritar, estornudar o toser. Entonces, estas goticas, después de tanta pelea por la parte científica, pueden ser mayores de 5 micras, esto es el tamaño de un glóbulo rojo, o menores de 5 micras. Las mayores de 5 micras, pues no pueden flotar en el aire y se depositan en la superficie. Y es por eso que uno tiene que tener un distanciamiento de más de 2 metros, que se ha demostrado que a esa distancia la probabilidad de que realmente tú puedas transmitirlo a través de las goticas se minimiza. Los aerosoles, por el otro lado, son partículas que son más pequeñas y pueden flotar en el aire. Entonces, si pueden flotar en el aire, se pueden quedar suspendidas por un tiempo que pueden ser inclusive por horas. Entonces, si no hay un recambio de aire, si no hay viento, si está ambiente cerrado y con muchas personas, pues estás creando te estás ganando todos los numeritos para adquirir la enfermedad. Una vez que uno tiene la enfermedad, pues tiene lo que uno conoce, o hay otro concepto que se llama la tasa de contagio, que básicamente que una persona infectada, a cuántas personas puede transmitir la enfermedad. Entonces, originalmente se había pensado que era 2.5. Hoy en día se están manejando números menores. Lo importante entender es que cuando está por encima de 1, la epidemia sigue propagándose. Cuando está por debajo de 1, la epidemia se extingue. La otra cosa que es importante entender, que antes pensábamos que era homogéneo, ¿sabes? Todo el mundo que tenía enfermedad podía repartirlo o diseminarlo a 2 personas más o menos promedio, y así iba el modelo matemático. La teoría o lo que se está entendiendo ahora es que la enfermedad parece que es transmitida por personas especiales que no sabemos por qué la diseminan a grandes cantidades de poblaciones, que es lo que se conoce como el super spreader, ¿sabes? El super diseminador. Una sola persona puede contaminar a múltiples personas. Entonces se ha hablado de un ejemplo de creo que fue en Washington State, una persona que contaminó 80 personas del coro. Hay otro también caso que ocurrió en Corea del Sur, en el cual un karaoke también una sola persona contaminó a una cantidad importante, 30, 40 personas, y así sucesivamente. Entonces eso es lo que en este momento se está pensando, que el 20 de las personas contagiadas producen el 80% de los contagios. Eso es parte de lo que pues estamos entendiendo que está ocurriendo. Pues la enfermedad como tal, y esto es importante para después hablarlo en la parte del tratamiento, pues desde el momento que uno se pone en contacto con el virus hasta que presenta la sintomatología, es lo que se llama periodo de incubación. El periodo de incubación promedio son 5 días, puede durar más o menos, pero es lo que es promedio, y de aquí en adelante es que uno tiene la enfermedad. Entonces la enfermedad, como todos ustedes han leído, pues tiene estas características: fiebre, tos, anorexia, debilidad, mialgias, diarrea, también tiene anosmia o pérdida del olfato, y esto es una enfermedad que es relativamente larga. Las virosis normales, a partir del cuarto o quinto día, ya uno empieza a sentirse mejor y se va recuperando. Y fíjense que a partir del día 7, uno va pues teniendo toda la sintomatología como si fuera una virosis, pero a partir del día 7 pues llegas a un turning point, llegas a un punto, a una encrucijada. O te vas hacia la mejoría o
vas hacia el grupo de personas que presenta dificultad para respirar, luego pues empeoras y puedes llegar a todo lo que son condiciones críticas. Entonces, aquí hay dos cositas importantes que podemos sacar. Del 40 al 45% de todos los casos, o pues todos los que tienen el virus, son asintomáticos. Y luego, pues el resto, cerca del 55%, son sintomáticos, que son los casos que conocemos, pues el que se enfermó, el que tuvo fiebre, etcétera, etcétera. De esos que se enferman, el 81% van a ser leves. Básicamente uno se queda en casa. Luego vas a tener lo que es, pues al llegar más o menos al séptimo día, pues empeoran, se van para el hospital y también vas a tener un 5% de esos en los cuales pues el cuadro se pone crítico y llegas a terapia intensiva. La mortalidad es global, se había calculado, está en este momento en un 2.79%. Fíjense que Estados Unidos está en 2.71, pues nosotros en este momento, de acuerdo a la data oficial, estamos en 0.84. Es importante entender, y creo que ya todos ustedes lo manejan, que uno dice, caramba, la mortalidad es relativamente baja, pero les pongo el caso de la influenza, en la cual la mortalidad de influenza o el flu o la gripe de invierno está entre el 0,1 y el 0,2%. Entonces, claro, cuando ustedes sacan matemáticas y tienen toda una población, tienen 7.1 billones de personas a ser infectados, cuando ustedes calculan la mortalidad un 2.79, llévenmelo un 2.5%, es muchísima gente. Pues, ¿cómo se distribuyen los casos? Pues, para tener estas gráficas, pues tenemos que tener mucha data y muy bien montada, pues Estados Unidos es uno de los que los tiene. Fíjense que la distribución de casos es bimodal, en los jóvenes la tienen, pues, son uno de los que tienen mayor cantidad de casos y después los adultos mayores, probablemente tiene que tener relación con el awareness o la sensación de que no me va a dar a mí o me da y son casos leves y esto es posible, la gente pues que se puede infectar, lo que se llama el household infection, es que los traen los jóvenes y se lo pegan a las personas mayores. Lo que sí es importante entender es las muertes por edad, que sí es evidente de que a medida que uno tiene mayor edad y tiene mayor comorbilidad, diabetes, hipertensión, pues todo lo que son enfermedades oncológicas, etcétera, la mortalidad va aumentando. Entonces, si uno toma como ejemplo que este sería el patrón de comparación, estamos hablando que cuando uno está de 18 a 29 años, el patrón de comparación, podemos hablar que pueden estar hasta 30 o 40 veces por encima de la mortalidad a medida que va incrementándose la edad. Entonces, esto es un punto importante. Cuando hablamos de diagnóstico, uno tiene que entender es para qué yo quiero hacer el diagnóstico. Entonces, pues tenemos tres grandes, vamos a llamarlos propósitos para hacer el diagnóstico. El primero es identificar la persona que en este momento tiene el virus, sea sintomático o sea asintomático. De esa manera podemos aislar los casos positivos. El segundo propósito es seguimiento de los contactos. Todas aquellas personas que pues le detectemos que estén positivas, tenemos que por un lado aislarla y después seguirle con quién estuvo para agarrar esos contactos o por lo menos tener idea cuáles son los contactos, llamarlos y ponerlos en cuarentena y hacerle seguimiento. ¿Qué te pasa? ¿No te pasa? ¿Tienes enfermedad o no enfermedad? Y de esa manera pues puedes tratar de parar la diseminación de la enfermedad. Y el tercer propósito es conocer la dinámica epidémica, que es cuál es la prevalencia de la enfermedad en una población dada, cuántas personas han tenido la enfermedad, cómo se ha comportado la enfermedad en esa población, cómo se está propagando e inclusive para hacer planificación de recursos. Entonces, para hacer diagnóstico y para entender si la gente tiene o no tiene el virus en este momento, tenemos dos tipos de pruebas. Las pruebas moleculares y las pruebas antigénicas rápidas.
Las pruebas moleculares son las que se conocen y conocen todos ustedes, que son las pruebas, lo que se llama el PCR, que con hisopo se consigue material de secreción de lo que se llama la nasofaringe y se detecta si hay o no hay presencia de RNA o material genético del virus. Entonces, esto es una prueba que lleva tiempo, es costosa y tarda días en dar resultados. Mientras que a medida que están evolucionando y hemos pues tenido 10 meses de experiencia, están saliendo las pruebas antigénicas que con el mismo procedimiento detecta si uno tiene partículas o fragmentos de proteínas del virus. Y entonces pues todas estas pruebas lo que nos dicen es que uno tiene presencia del virus. En otras palabras, tenemos el virus en el momento o parte del virus con nosotros. Mientras que las pruebas serológicas que detectan anticuerpos, pues nos sacan pues una muestra de sangre y detecta si tenemos anticuerpos o no, y eso no es lo que nos dice si tú has tenido o has sufrido la enfermedad, pero esta prueba sirve para hacer prevalencia, pero no diagnóstico, porque los anticuerpos habitualmente se empiezan a elevar a partir de la segunda semana de enfermedad. Entonces, luego pasamos a todo lo que es tratamiento. Y entonces aquí hemos tenido, pues, muchísima divergencia porque han salido muchísima gente, sean médicos o no, dando su experiencia, dando sus recomendaciones, dando pues que si puedes utilizar ibuprofeno, y lo utilizas después con aspirina, luego te pasa que si tienes la dexametasona, vamos a ponerle pues aquí hidroxicloroquina o ivermectina, que esto es un antiparasitario, un antibiótico que era citromicina, todo lo que era zinc, las vitaminas, todo lo que eran medicamentos, pues productos de hierba o la molécula de Maduro, que todo el mundo habla de que es una maravilla, que esto funciona, etcétera, etcétera, pero no hay evidencia que funcione. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claro porque les va a llegar por todos lados gente, pues así dándose golpes de pecho diciendo de que lo que yo digo es la verdad y básicamente cuando uno lo analiza como evidencia, la experiencia es uno de los últimos puntos para no decir que es nulo. Muchos de esos medicamentos, pues usados de manera inadecuada, pueden generar efectos adversos y al mismo tiempo gastos innecesarios, porque a lo mejor uno lo puede ver a manera personal, pero si uno lo ve nuevamente a nivel poblacional, gastas millones de dólares en medicamentos o en insumos, los cuales no tienen efecto comprobado y puedes haberlo utilizado, por ejemplo, para equipos de protección personal. Pues pacientes con enfermedad leve, tratamiento sintomático, vamos a hablar en otras láminas un poquito más adelante de esto, y de la enfermedad moderada o severa, estos son los pacientes que se hospitalizan y van a tener sus médicos y sus hospitales y sus protocolos de tratamiento. De todo lo que se ha hablado de que sirve o no sirve, que si sirve o no sirve, vamos a hablar de 3 pues, grandes medicamentos. Este es uno, que es el Remdesivir, que era un medicamento originario para tratar todo lo que eran virus y creo que se trató una vez HIV y creo que también era algo con ébola. Y básicamente se demostró que en los pacientes hospitalizados, que estamos hablando de enfermedad moderada, pues que podían recibir el tratamiento, iban a tener mejoría, pero en tiempo. O sea, salían más rápido del hospital, pero no en mortalidad. Pero se llegó a la conclusión de que sí, pues había una recuperación significativa, más rápida, pues significativamente, con Remdesivir que sin Remdesivir. El otro medicamento que se utiliza en hospitales y también demostró que sí tiene efecto es la dexametasona o el viejo, como llaman el good old boy, Decadron, en el cual pues se demostró que en pacientes que estaban recibiendo ventilación mecánica, que estaban intubados y en terapia con el respirador, había una mejoría y que había una reducción en mortalidad
y también en pacientes que estaban recibiendo oxígeno, pero no hubo diferencia con enfermedad leve. En otras palabras, no servía cuando las personas estaban en su casa teniendo un cuadro viral. Entonces, pues se concluye que la dexametasona es efectiva con enfermedad moderada o severa y no se recomiendan enfermedades leves. Este que está acá es el cóctel de anticuerpos que utilizó el presidente Trump, que pues se habló mucho de eso y por eso lo puse en esta lámina. Todavía no está aprobado por la FDA y es básicamente a través de todo lo que es ingeniería genética, pues la generación de anticuerpos pues, en estas células ratón o linfocitos B de pacientes que han sido convalecientes, y ese dos o más anticuerpos los utilizan y se los ponemos de manera endovenosa o por vena al paciente, y ese acúmulo de anticuerpos lo que hace es que bloquea al virus evitando de que entre en las células, bloquea la proteína, aquí lo podemos ver, el spike protein, y al bloquearlo no hace que pueda entrar en la célula, y entonces de esa manera uno no produce la enfermedad y pues todo lo que son mecanismos de anticuerpos generan toda una serie de cadenas de efectos dentro del cuerpo en la cual la inmunidad los barre. Entonces, esto fue utilizado como uso compasivo, que fue solicitado a los médicos en ese entonces, pero no tiene aprobación de la FDA. O sea, no el resto de la gente no lo pudo utilizar. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que sería el tratamiento sintomático en casa. Entonces, eso también pues es algo interesante porque cuando estaba hablando con Eduardo, una de las cosas que pues hubo la pregunta es que para la preparación para enfrentar el coronavirus o tener el coronavirus se parece cuando uno se va a enfrentar a un huracán. Pues yo tengo que tener por un lado agua y comida por 10 días, porque si pues tengo la enfermedad y me la agarran, pues ya uno sabe que no puede salir pero ni al jardín. Entonces, pues todo lo que tiene que ver con los tapabocas y dos cosas que son fundamentales, pues que son termómetros y saturómetros. El termómetro para temperatura y saturometría, o el saturómetro para medir, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el aparatico para medir cuánto está la saturación de oxígeno o cuánto oxígeno tiene la hemoglobina. Y los medicamentos, pues, tienen que ser analgésicos, todo lo que quite fiebre, dolor, todo lo que son antialérgicos o expectorantes que usualmente uno utiliza cuando tiene una gripe. Señores, el coronavirus, el COVID, es una gripe más que por un problema inmunológico, pues por un problema lo que se llama fisiopatológico, puede degenerar a enfermedad severa, pero es una gripe. Entonces, cuando uno está en la casa, se va a tratar igual como si fuera cualquier gripe, porque también hay otra cosa. Uno no sabe cuando le da gripe si eso es coronavirus o es cualquier otro virus. Sin embargo, es importante de que ustedes tengan que tratarlo como si fuera el coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones muy básicas para el tratamiento en casa? Pues en este momento, si alguno de ustedes le da gripe, y pues tiene moqueadera, fiebre, malestar general, etcétera, hasta que no se demuestre lo contrario, eso pudiera ser coronavirus. Entonces, hay que llamar a su médico o a su servicio de salud para pues informar que tiene esa situación. Lo segundo que hay que hacer es que busque la mejor habitación, una habitación con baño, y trate de aislarse. ¿Sabe? Ese va a ser su búnker por los próximos 10 días. ¿Ok? Entonces, lo posible es que no salga de la misma, pues pueda utilizar el baño allá, y todas las personas de la casa, pero en especial la persona que en este momento está enfermo, tiene que usar tapaboca, porque recuérdense que el tapaboca es para evitar de que la persona no pueda diseminar el virus hacia otras personas. Eso es importante. Y la otra cosa que tenemos que hacer es tratar de llevar un log o llevar un récord de cómo nos vamos comportando por día,
Fíjense que el día 1 de la enfermedad es el primer día que ustedes tuvieron fiebre, malestar general o pues realmente tuvieron la sintomatología. Y hay que ver cómo está la temperatura, fíjense la saturación de oxígeno que tiene que estar, pues lo normal es que esté en 94, 96. La idea es que no baje de 90 y ver cómo está la sintomatología. ¿Cómo vamos? ¿Mejor, peor o igual? ¿Ok? Pues es evidente el lavado rutinario de manos. Pues, ¿qué pasa si uno se hace su examen y sale positivo? Lo primero es nuevamente mantener contacto continuo con su médico o con su sistema de salud, seguir el aislamiento por 10 días, nuevamente seguir monitorizando su enfermedad, temperaturas, saturación y seguirla anotando en ese log. Y habitualmente, pues uno ve que a partir del sexto, séptimo día, pues es lo que hemos llamado, llegaste a la encrucijada. O vas para mejor o vas para peor. Entonces, ver si tienes síntomas de dificultad respiratorias, cómo está la saturación de oxígeno, etcétera, etcétera, para que si eso entra o empiezas a empeorar, es el momento de ir a tu centro hospitalario. Eso tiene que ser coordinado con tu médico o tu sistema de salud para que realmente puedas llegar y ser atendido de manera adecuada. Vamos a hablar un poquito de la vacuna, la ansiada vacuna. Pues a la vacuna pues le han puesto una presión inmensa para que pueda salir y está vendida como la solución del problema. Pues una vacuna no es más que inoculo una serie de sustancias que se denominan antígenos para que el cuerpo genere defensas, que son los anticuerpos, y todo esto ocurra sin que haya la enfermedad. ¿Ok? Para hacer la vacuna necesito pues preparar el producto biológico, ensamblarlo, pues, ese producto biológico lo necesito montar en una plataforma o una manera que pueda llegar al cuerpo y después hacer toda la parte de producción. ¿Para qué uno necesita las vacunas? Pues el propósito de las vacunas es nuevamente generar la inmunidad de masa, que ustedes han oído ese término y ahora son todos expertos hablando de inmunidad de masa, que es básicamente que para evitar o para parar una epidemia, en este caso, se necesita que el 70% de la población o haya tenido contacto con el virus, haya generado anticuerpos o haya sido vacunada. ¿Sabes? O haya, ¿sabes? Haya generado defensa por tener enfermedad o tenga las defensas por vacunación. De esa manera se para la enfermedad. ¿Ok? Es importante entender que uno dice, bueno, todo el mundo habla de inmunidad de masa, pero entonces vamos a enfermarnos todos y vamos a tener la enfermedad y bueno, y entonces pues los pobrecitos los que se van a morir, se morirán, etcétera, etcétera. Para que ustedes puedan entender, después de la primera ola de enfermedad que entró en marzo y luego ahorita que han entrado varias olas y Europa nuevamente está en una segunda ola, dependiendo la región, las prevalencias están entre el 5 y el 25%. Ahora, ustedes imagínense cuánto falta para llegar al 70% si uno quiere dejarlo correr libremente sin vacuna. Entonces, con la vacuna yo garantizo tener esa inmunidad y llegar a tener que el grupo poblacional pueda tener inmunidad de masa. ¿Qué pasa con las vacunas? Un tiempo normal para hacer una vacuna son de 5 a 10 años. Y son una serie de procesos los cuales pues llevan toda esa cantidad de tiempo en la cual por un lado se van preparando los productos, por otro lado se van haciendo los ensayos para ver si realmente el producto cumple con las funciones que tiene y no hace daño, y entonces van pasando por ensayos, pues poquitas personas, un poco más de personas, un mayor grupo de personas, y si demostramos que funciona, pues que tiene eficacia, que es que genere los anticuerpos protectores, que en este caso están pidiendo para el coronavirus que sea de un 50% de la población vacunada. En otras palabras, para los que le pongan la vacuna, el grupo poblacional, la mitad de las personas puedan tener defensa, la otra no. Ese es vamos a llamarlo, ese es el punto de corte bajo, ¿ok? Y la otra es seguridad. En otras palabras, me ponen la vacuna y no me van a matar por ponerme la vacuna.
sino que realmente el producto funciona. Me puede producir algún malestar, pero es tolerable. Entonces, fíjense que de 5 a 10 años lo bajaron a 18 meses y como ustedes lo ven, lo comprimieron. Muchas de las cosas que se hacían en series las estamos montando de manera paralela y la idea es que se pueda hacer un licenciamiento de emergencia. Y mientras tanto, pues las casas comerciales están pues apostando a producir en escala a pesar de que no sepan si realmente van a tener el resultado deseado o esperado. ¿No? Hay una apuesta, básicamente por lo que hemos hablado, que hay una carrera. Entonces, pues la carrera de vacunas, pues la vacuna se ha convertido literalmente en una carrera de pues países, empresas farmacéuticas, porque ha generado mucha expectativa, pero al mismo tiempo ha generado mucho prestigio, ¿sabes? El que la consiga, el que llegue primero a la carrera, o los que lleguen pues primero, van a tener mucho prestigio y van a tener mucha reputación, tanto desde el punto de vista científico como también desde el punto de vista político en los países. Entonces, pues hay tanta expectativa con respecto a la vacuna que existen medios como New York Times en el cual te van haciendo seguimiento de cuáles son las vacunas que en este momento están en el mundo y cuántas de esas vacunas pues están en fase 1, en fase 2, en fase 3 o han sido aprobadas realmente. Entonces fíjense que hay unas vacunas aprobadas no por la FDA americana, sino por los propios países, que están pues las vacunas chinas, hay algunos que son para Rusia, hay otros que son para Rusia, Emiratos Árabes y también en China. Sabes que ya todo el mundo está corriendo para ver quién la saca. Las que están en fase 3 de ensayos clínicos aquí las tenemos, que son muchas de las que son conocidas. Y hay otro punto que es importante, que es que por mucho que sea una vacuna exitosa, no hay la suficiente capacidad para tener 7 billones de vacunas en 4 meses o en un número de tiempo determinado. Entonces, ¿qué está pasando? También pues vamos a llamarlo los peces gordos o los países desarrollados, pues han creado estrategias para, por un lado, gestionar de riesgos y garantizar cupos tempranos. Entonces, Estados Unidos, con el Operation Warp Speed, le invirtió 10 billones de dólares a todas estas compañías para asegurar pues 300 millones de dosis para enero de 2021. Ese es su objetivo y ese es su target. Y ha hecho, como ustedes muy bien ven, literalmente una gestión de riesgo. O sea, yo estoy invirtiendo en toda esta cantidad de compañías porque yo no sé cuál es la que va a quedar. Pero si queda, yo tengo la vacuna. Si alguna de estas queda, que vale, el portafolio es grande y ya nosotros estamos viendo pues que ya la Pfizer ya está dando por lo menos noticias, entonces pues estoy apostando bien, ¿no? Por toda la presión que uno tenemos. Pues esto mismo está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Inglaterra, y entonces empieza a haber el problema. Ajá, los peces gordos ya están todos asegurados, ya tienen sus vacunas, y ¿qué queda para los países en desarrollo? Y entonces también existe una iniciativa que se llama COVAX, en la cual pues la Organización Mundial de Salud, conjunto con todas otras iniciativas y organizaciones que trabajan con la parte de vacunación, están tratando de asegurar que los países en desarrollo tengan acceso a esas vacunas. El objetivo de ellos es que esos países en desarrollo puedan tener, de todo lo que estamos hablando, 2 billones de dosis para el finales de 2021, pero fíjense que hay que levantar 18.1 billones de dólares para lograr ese objetivo. Entonces se ve cuesta arriba, pero de alguna manera hay una alternativa para no dejar por detrás a todos lo que son los países en desarrollo. Para hablar un poquito de las noticias de esta semana, pues que habían hablado de que la vacuna de Pfizer había tenido un 90% de eficacia. Sí es verdad, eso salió y es verdad que se obtuvo una eficacia mayor al 90% en 7 días posterior a la administración de una segunda dosis, una vacuna de 2 dosis, pero señores, son con 94 voluntarios y es el 0,24%
del 38.955 personas que recibieron la dosis. Entonces, se va a hacer el análisis final, esto es un análisis preliminar cuando se llegue a 164 casos. Aquí hay dos lecturas. Pues es bueno que uno saque, pues, que demostraron con un grupo muy pequeño que ahí existe, pues, efectividad de su vacuna y que la eficacia es mayor de lo que se esperaba, mayor del 50%, pero el número es muy pequeño. Y la otra también lectura que se te puede dar a esta noticia es que la velocidad con que están ocurriendo los ensayos es mucho más lenta de lo esperado, porque fíjense que con 4 meses llegaron al 56% de la target o la meta que ellos esperaban que ya para este tiempo lo tuviera. Otro punto que es importante tocar con esta vacuna es lo que se llama la cadena del frío. La mayoría de las vacunas tienen que estar almacenadas a bajas temperaturas que habitualmente están entre los 2 y 8 grados centígrados, pero esta vacuna, como es una vacuna, pues que la plataforma es ácidos nucleicos, necesita estar a menos 80 grados centígrados. Esa logística de implementación a nivel mundial no está dada. Entonces, pues hay que, si esta fuera la vacuna ganadora, hay que crear toda una logística para lograr que la vacuna llegue con éxito a ponerse el individuo. Cuando analizamos nuevamente las vacunas, en este momento hay más preguntas que respuestas. Pues, ¿generarán la cantidad de anticuerpos requeridos? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo durará la protección? Tampoco lo sabemos. Lo más que podemos saber es que todos esos virus, aparentemente al año, baja la protección y hemos visto que a los 4 meses posterior a tener la enfermedad en este periodo, en esta etapa de COVID, ya han habido reinfecciones al 4.º mes. Los anticuerpos generados no potenciarán la enfermedad dependiendo de qué tipo de anticuerpo sea la respuesta del cuerpo con respecto a lo que le están inoculando. Hay algunos anticuerpos que en vez de neutralizar o parar el virus, lo que hace es que potencia la enfermedad. Entonces, no sabemos si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Pero, ¿protegerán a más del 50% de los vacunados? Bueno, la vacuna de Pfizer parece que sí. Esta parte de diseminación del virus también es importante porque muchas de las personas, si me pone una vacuna intramuscular, me puede proteger a mí para que no tenga enfermedad, pero como la enfermedad entra con el tracto respiratorio, el virus pudiera replicarse a través del tracto respiratorio y yo pudiera transmitir la enfermedad. Entonces, la vacuna me protege a mí, pero ¿protegerá que yo no disemine el virus? No lo saben. ¿Ok? Lo que hemos hablado, pues los estudios fase 3 todavía no hay resultados confiables, de hecho no hay resultados, el otro es un resultado preliminar por el poco volumen de voluntarios y también los voluntarios que han estado pues incluidos, que están en los estudios, no representan a toda la población. Entonces, como tenemos baja demora en la generación de resultados, empiezan a ver lo que se llaman la opción de Human Challenge Trials. En otras palabras, que eso se está pensando hacer a partir de enero del año que viene, que los grupos de personas se le coloque la vacuna y una vez colocada la vacuna, de manera experimental le inoculemos el virus. Y de esa manera, de manera controlada, yo puedo tener resultados expeditos en vez de esperar todo este tiempo que la persona se infecte de manera natural. Y hay otro punto que es de gran importancia, de que el tema de la vacuna se está tornando en un problema político. Y hay presión sobre el mundo científico. Y al haber presión sobre el mundo científico y el público en general empieza a ver que hay una pugna entre la ciencia y la política, puede generar desconfianza en la población. Y entonces, imagínense que tú puedas tener la vacuna, lograste, hiciste vamos a llamarlo, todos tus estudios, todo logró ser una maravilla, pero la población le tenga desconfianza porque no cree
en lo que está ocurriendo, que son los anti-vaxxers, y eso te va a hacer que tú tienes la vacuna, pero la gente no quiere vacunarse. Y también los laboratorios no quieren entrar en esa fase porque no solamente están haciendo la vacuna de coronavirus, ellos también tienen vacunas para todo, pues por un lado tienen vacunas por todo lo que es sarampión, polio, imagínense todas las vacunas que se le ponen a los muchachos, meningitis, hepatitis, etcétera. Y si alguien comienza a generar desconfianza o empiezan a pensar que el laboratorio lo está haciendo por la presión del otro lado, les puede tumbar pues todo lo que es la reputación y por ende el uso de sus vacunas. Entonces eso es algo que también en este momento está en boga, que tenemos que ver cómo se maneja. Pues la ansiada vacuna será la panacea. Hay una falsa expectativa de que la vacuna resolverá el problema, nos vacunamos todos, esto es una maravilla, se acaba la epidemia y retornamos a la normalidad. Pues eso en este momento no parece. Pues la vacuna será una parte más de todos los recursos disponibles para tratar de evitar la diseminación de la enfermedad. Eso es lo que se está viendo en este momento. Entonces eso tenemos que manejarlo. Cuando hablamos ya del futuro y en la parte final de esta presentación, pues lo que nos queda claro es que estamos en tiempos de incertidumbre, en lo cual se espera que haya brotes de la enfermedad en diferentes regiones y sean independientes de una región a otra y se tengan que manejar de manera diferente. Las estrategias de contención tienen que ser regionales y no pueden ser nacionales. Y cada región se comporta de manera diferente. Y a la larga tenemos que buscar el equilibrio entre economía y salud. Eso se habla muy bonito, pero todos sabemos que es bien complicado y eso entra hasta en dilemas éticos, ¿sabes? Que dejamos a que la gente se infecte y se muere el gentío, paramos todo y no dejamos que la economía salga y se parte el dilema. Lo que sí queda claro es que tendremos nuevas pandemias y tenemos que adaptarnos a esa realidad. La logística de vacuna, como hemos hablado, pues parece que las vacunas llegarán por generaciones y dependiendo de qué generación o cuáles son las próximas que vengan, pueden ser diseñadas para cubrir poblaciones específicas. Tenemos que adaptar la cadena del frío a las vacunas y lo que se espera es que si todo va bien, todo va funcionando y va sobre ruedas, el equilibrio de vacunas se puede agarrar a nivel de septiembre 2023. Es importante también entender de lo que hoy se dice, mañana puede cambiar porque la dinámica, como se van desarrollando los acontecimientos, es impresionante. Entonces, eso es lo que en este momento se piensa, no lo tomen como si estuviera escrito en piedra. ¿Qué es lo que queda claro? Que tenemos que adaptarnos a lo que nosotros llamamos la nueva normalidad. Y esa nueva normalidad es que vamos a seguir, cuando salgamos y cuando estemos afuera, vamos a llamarlo fuera de la casa, vamos a tener que seguir trabajando, seguir usando el tapaboca, seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social y tendremos que evitar pues espacios cerrados. Evidentemente el lavado de manos es algo que ya es un hábito y debería ser un hábito para todos, no solamente para esta pandemia, sino para todos. Y la otra cosa que lo estamos hablando con Carlos al inicio de la presentación es que se van a virtualizar las actividades y pues tele y pónganle todo lo que ustedes quieran después, el sufijo o la palabra por delante, medicina, trabajo, educación, comercio. Eso es algo que ya lo estamos viviendo. El COVID no es más que un acelerador, es un catalizador. Ya todos estos cambios venían muy lento, venían muy pues, solapados, pero venían, y de hecho la tecnología estaba allí, pero el COVID lo que hizo fue acelerarlo a qué velocidad. Y esto tiene que ver porque afortunadamente pues tenemos hoy en día todo lo que es la tecnología, información y comunicación, en la cual pues definitivamente el Internet y el Internet de las cosas, pero el Internet como tal es el ecosistema, la plataforma que sostiene todo eso y bueno, la telefonía móvil y la telefonía inteligente es lo más frecuente o lo más usado por el público y lo impresionante, porque esto es impresionante, es cómo esta
vamos a llamarlo, esta plataforma o este ecosistema llamado Internet, en conjunto con todo lo que son las tecnologías de información y comunicación, aplanan distancias y acortan tiempos, ¿sabes? Aplanando distancias, pues hoy estamos hablando, yo estoy de Caracas, uno está en Houston, otro está en Miami, otro, pues como dijo Eduardo, puede estar en Saudi Arabia y estamos pues en el mismo punto. Y acortan tiempos porque la generación de información y conocimiento se puede hacer en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Entonces, una de las cosas que estamos viendo y que nos quedamos pero asombrados es que la velocidad de generación de conocimiento es abismal. Para ponerle un ejemplo, esta es una de las revistas más de la Asociación Americana de Medicina. El volumen de investigaciones que les llegaban a ellos en el primer semestre de 2019 se triplicó en el 2020, básicamente por el coronavirus, y todo lo que era el procesamiento y el manejo en todas las revistas, pues que tenías que mandarle la publicación tenía que pasar por una revisión de pares, luego salía la aprobación, lo demás puede durar meses a años, y de repente te diste cuenta cuando tú tenías esta marejada de información, tú no podías sentarte a esperar todo eso, y una plataforma que ya la habían creado la gente de la Universidad de Yale, con la gente del British Medical Journal y otro laboratorio, pues que se llama medRxiv, básicamente hacía que tú mandabas tu trabajo de investigación hoy y mañana estaba publicado. Entonces, la velocidad que yo me enteraba de la información que tú estabas mandando y yo podía interactuar en este momento y podía mandarte un reply. ¿Sabes? La generación, la iteración y la generación de conocimiento es bestial. Es impresionante ¿sabes? Que inclusive las revistas o se adaptan o mueren. Pues todo lo que son los medios de información se están adaptando, ¿no? Y aparece también el periodismo científico, etcétera, etcétera. Hay un hambre de información y hay un hambre de generación de conocimiento. Cuando uno habla, ¿y qué va a pasar? Pues una de las cosas que viene y que está ocurriendo, pues en medicina es más lento, es la digitalización de la data. Nosotros en Pegasi estamos trabajando para cerrar esa brecha en todo lo que es Latinoamérica, porque todavía en Latinoamérica cerca del 70% de la data está en papel. Pero mire lo que viene. Toda la parte pues, esa digitalización tienen que llegar a formar grandes acúmulos de data, los big data o los data warehouses, que son los almacenes, y ya con todo lo que es en este momento vamos a llamarlo tecnología computacional, pues inteligencia artificial, y hoy en día ya se habla del quantum computing, que estamos hablando que es exponencial lo que se puede hacer, la velocidad de procesamiento con respecto a lo que sería la computación normal. Se pueden crear pues lo que ustedes quieran, pues acelerar diagnósticos, se pueden empezar a hacer medicina personalizada, que lo vamos a ver más adelante, etcétera. Y lo que viene es que vamos a tener que crear sistemas de monitoreo de vigilancia de salud que vienen de data digitalizada, porque nosotros no nos pueden agarrar otra vez que nos pase por encima el virus, sino nosotros detectarlo en el momento y hacerle contención de esto, cualquier otra enfermedad que aparezca por delante, ¿no? Y esto sirve para investigar no solamente lo que puede brotar, aparecer, sino también nuevos medicamentos y nuevas tecnologías. Pues ya esto está a punto de ser aprobado, lo que llaman los pasaportes digitales de salud, que no es más de hacer la interacción entre laboratorios confiables, que uno le hagan la prueba, eso pueda bajar y se pueda poner un código QR, y ese código QR a través de páginas o medios especiales puedan ser transportados de un lado a otro y demostrar que tú realmente eres negativo. Toda esta parte está viniendo porque hay que reactivar la economía y tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo. Entonces ya se está trabajando en eso y pues eso ya está casi recién horneado. Para el año que viene tiene que haber una manera de resolver cómo nos vamos a mover a nivel mundial. Pues todo lo que está ocurriendo con la digitalización de la data y pues tenemos todo lo que son teleconsultas,
que ya pues también nosotros en Pegasi tenemos las herramientas para hacerla, pero ustedes todos, pues Eduardo lo estaba hablando, todas las personas pues están desarrollándose y entendiendo que la mayoría de las consultas en esta etapa pueden ser a través de teleconsultas, y eso va a quedarse a través del tiempo. A medida que se vaya buscando el equilibrio, probablemente va a haber un algo, pero la teleconsulta llegó para quedarse. La otra cosa que es la medicina robótica, en la cual yo a través de un robot, Da Vinci o cualquier otro, puedo operar una persona yo estando en Caracas y la persona estando en España. Entonces, pues con una buena plataforma, en este caso de Internet, el médico no tiene que trasladarse de un lado para otro, sino que puede hacer el procedimiento estando el paciente a distancia, no tiene que estar presente. La otra cosa que viene, que también está en el futuro, son todos los que son hospitales virtuales. Imagínense ustedes que el médico que ustedes tienen, pues, que es venezolano, que en este momento está en Londres, porque está, pues, como una compañera mía que es gastroenterólogo, tú le pidas una consulta estando en Caracas, o estando en Miami, o estando en Houston, y ella te pueda hacer la consulta y te pueda generar tanto informes como récipes, y tú los puedas pues mandar o los puedas resolver estando en donde estés. Eso que suena, y por supuesto me decís, no, eso no se puede hacer ahorita y lo demás, eso es verdad, pero existe ya la tecnología para que el médico, no importa dónde esté, pueden hacer tratamientos, puedan hacer interconsultas y puedan inclusive manejarse entre ellos para que puedan hacer interconsulta con un médico que no esté en el mismo centro de salud, sino esté en diferentes lugares o en diferentes regiones. Porque la otra cosa que va a ocurrir es que el mejor lugar para curarse es su casa. ¿Okay? Entonces, a medida que pues toda esta tecnología va avanzando, pues los equipos tecnológicos y la mayoría de los equipos pues van a ser equipos en el cual pues sea menos invasivo, y por el otro lado pues pueda trabajarse lo más pronto posible o lo más rápido posible. Hoy en día los APP, puedes hacer ecos con celulares, puedes tener los EKG con relojes, o sea, los electrocardiogramas por relojes, etcétera, etcétera. Y la idea es que definitivamente nosotros en el futuro lo que viene es lo que se llama la medicina genómica. La medicina genómica quiere decir que podemos trabajar con nuestros códigos genéticos, el genoma humano, y podemos prevenir enfermedades o predecir de qué vamos a sufrir. Entonces, aquí nuevamente, imagínense que con ingeniería genética podamos tener, con ingeniería genética podamos tener, entrar en los genes y cambiarlos. Eso todavía no ha ocurrido, pero puede ocurrir. Y entonces esa va a ser la medicina que va a ser hecha a la medida del individuo, medicina personalizada. Lo que hoy nosotros conocemos como medicina va a ser así como la medicina del pasado. Esto va a ser el futuro. El futuro es mejor no enfermarse que tratar la enfermedad. Eso viene, y eso viene a medida que nosotros tengamos mayor poder de información. Y eso viene a través de la data digitalizada. Y es allí donde ya nosotros en Pegasi pues estamos formando todo lo que son consultorios virtuales, en los cuales ya tenemos historias clínicas electrónicas para 30 especialidades, manejamos todo lo que es imagenología, laboratorio, anatomía patológica, para que también pues salgan todo lo que son informes médicos y récipes en línea, y pues el médico pueda tener suite de estadísticas personalizadas, e inclusive tenemos módulos de teleconsulta en la cual pues uno puede hacer la teleconsulta, la consulta, vamos a llamarlo a distancia, con seguridad. No es que la estoy haciendo vía WhatsApp o vía FaceTime, que ahí puede agarrar a alguien, se puede meter, y esto lo estás haciendo con todo lo que son estándares de seguridad a nivel internacional, y puedes usarlo desde cualquier dispositivo en el cual pueda tener una cámara. Y pues con esta cerramos, que
después de todo lo que nosotros estamos esperando para el futuro, pues creemos que, y es nuestro deber, que por lo menos en Latinoamérica tenemos que cerrar la brecha existente entre todo lo que es la medicina de papel para llevarla a la parte digitalizada y que la información de salud, pues debidamente estructurada y procesada, pues es una herramienta poderosa para mejorar la vida de la humanidad. Con esto termino. Muchas gracias. Bueno, Luis, muchísimas gracias a ti, vale. Es impresionante todo lo que nos has pasado de información. Para los que han preguntado, no solo la charla va a estar disponible, sino también la presentación que generosamente Luis nos ha entregado. Y además de eso, la presentación a su vez tiene hipervínculos donde ustedes pueden ir a las fuentes originales y pueden consultar las fuentes originales y pueden hacerle seguimiento. Tenemos una serie de preguntas acá y vamos a empezar por la primera, que dice que si se pueden confiar en las estadísticas de Venezuela, ¿quién las da? Ok, muy buena pregunta. Las estadísticas de Venezuela son las estadísticas oficiales. Todos los, lamentablemente, si me preguntas a mí, tratando de ser lo más riguroso posible, yo diría que no son confiables. ¿Okay? Y de hecho yo también saco boletines estadísticos semanales y cuando saco eso a veces pienso que lo que tú estás viendo no es real. Pues. Eh, Eso es lo primero que te podría decir. Pues ha habido, cuando tú lo comparas con todo lo que es la asociación científica, FICMAN, que es la ciencia física y matemática, la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas que saca modelos computacionales, pues te das cuenta de que son estadísticas, ¿sabes? Van totalmente diferentes las estadísticas que ellos sacan con respecto a lo que está sacando el gobierno. Sí hay también una realidad que cuando tú hablas también en el sector privado, han disminuido los casos de la enfermedad. Entonces, uno, como no tiene una contraparte para llevar la parte metodológica de saber qué es lo que está ocurriendo, pues no la tenemos. Pues cuando tú vas y hay otros grupos de personas, como el Médicos Unidos por Venezuela, que estaba tratando de llevar una data, pues no tiene la metodología suficiente para decir esta data vale, la otra data no. Entonces, pues nos tenemos que quedar con lo que dice el gobierno, que es información oficial, con respecto a lo que son las proyecciones de AFICMAN, en las cuales pues hablan de que podrían estar en el orden de los 7.000 casos. Ahora bien, lo que también siempre hablamos es que los muertos no se pueden ocultar. Entonces, lo más que te puedo decir es que no le tenemos confianza a las estadísticas oficiales, pero al mismo tiempo, de manera extraoficial, no tenemos una metodología para poder contrastar qué tan reales son unas con respecto a otras. Ok, aquí hay otra pregunta. Según su opinión, este virus fue creado en un laboratorio. ¿Por qué China ha sido más efectiva manejando el virus y reactivando su economía comparado con Estados Unidos y Europa? Ok, muy buena pregunta y todo parece indicar, todo lo que uno ha leído, ha buscado, de que el virus no fue creado en un laboratorio, sino el primero que se lo hubiera agarrado y se lo hubiera llevado por los cachos de Estados Unidos, porque realmente una de las economías que están destruidas, o sea, que le dieron durísimo en la economía americana. No se ha demostrado que se ha creado un laboratorio. Eso es lo que en este momento te puedo decir con respecto a eso. ¿Por qué China lo ha controlado? Primero, no estamos claros si las estadísticas que ellos están sacando son reales o no. Nuevamente podría ser lo que está ocurriendo en Venezuela. Ellos sacan una cifra, las cuales no estamos claros cuál es la transparencia de esa cifra. Lo segundo, ellos tienen un modelo de, podríamos llamarlo, de aproximación a la enfermedad que es totalmente diferente de Estados Unidos a Europa.
Ellos cerraron toda una provincia, Wuhan, 9 millones de personas, o era más, N cantidad, un volumen alto, y literalmente le pusieron candado, ¿sabes? Y ahí la gente chillaba, pataleaba, pero eso estaba cerrado, ¿ok? Eso no se puede hacer en Estados Unidos, y en Europa pues, han intentado hacer una que otra cosa y no se ha podido hacer. Tercero, economía. Bueno, yo soy médico, yo voy a hablar como médico, pero muchos de los insumos básicos, equipos de protección personal, pues también todo lo que son reactivos de laboratorio y lo demás provienen de China, y hay una desesperada necesidad de tener esos productos para poder seguir trabajando con la pandemia. Entonces, a lo mejor por ahí podría ser, pero esa parte no la manejo yo. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Qué tan seguro es viajar en avión hoy en día, ya que según las aerolíneas están usando filtros de aire especiales? Ok, eso es una buena pregunta. Las aerolíneas sacaron un primer reporte diciendo que era seguro viajar en avión. Ellos sí están utilizando los filtros EPA, que son los filtros especiales para hacer toda la parte de filtración de partículas y sobre todo la parte viral. Sí tienen la parte de filtros EPA. Y también tienen los aviones, tienen un mecanismo de circulación en el cual el aire sale por arriba, pasa por debajo y supuestamente está circulando el aire. Y pues en teoría existe la posibilidad de viajar en avión siempre y cuando uno busque el tapaboca. Sin embargo, hubo un último reporte en el cual pues salieron casos, una persona que tenía pues lo que se llama un caso dentro de un avión e infectó a varias personas dentro del avión, ¿sabes? Que eso fue un reporte que vino a tumbar lo otro. En este momento todavía no hay, podríamos llamarlo, una certeza para poder garantizar la seguridad en viajar en aviones. Ok. ¿Qué relación tiene el PCR de una muestra de sangre respecto al PCR del hisopado? Ok, son, vamos a ver, porque uno es reacción de cadena de polimerasa, que es el PCR del hisopado, y no sé si están hablando de reacción de la proteína C reactiva, que es una proteína inespecífica que es un marcador inflamatorio. Son dos cosas diferentes. El PCR hisopado es una cosa diferente a la proteína C reactiva en, en sangre. Eso podría ser una primera respuesta. Y una segunda respuesta, un PCR, que es una reacción de cadena de polimerasa, es un tipo de estudio en el cual, bajo una metodología, lo que hace es amplificar, en este caso, ácidos nucleicos. Entonces, no importa dónde se tome la muestra, en otras palabras, pues tiene que tener, vamos a llamarlo, metodologías diferentes. Tú puedes hacer reacciones de cadena polimerasa para estudios en sangre. No estoy hablando de coronavirus. Estoy hablando, por ejemplo, el VIH, para saber si es detectable o no detectable o cómo no está, uno puede hacer pruebas de reacción de cadena polimerasa en muestras sanguíneas. En coronavirus, esa reacción de cadena de polimerasa, o lo que se llama el PCR, el hisopado nasal, es única y exclusivamente hisopado nasal. Yo me imagino que lo que te están también preguntando es cuál es más confiable. Mira, el gold standard te hablan que es la PCR, ¿sabes? La prueba de reacción de polimerasa en hisopado nasal. Ojo, existen lo que se llaman características operativas de todo lo que son los exámenes o las pruebas de laboratorio. Eso habla de sensibilidad, que es el porcentaje de pruebas que te salen positivas en presencia de la enfermedad, y especificidad, qué porcentaje que te sale negativo realmente no tiene la enfermedad. Todas las pruebas, absolutamente todas, no son ni 100% sensibles ni 100% específicas. ¿Okay? Siempre existe un gris en el medio.
entiendo que las reacciones de cadena de polimerasa, las PCR que hacen, tienen un 80-85% de sensibilidad. Ok. Mira, hablando de la dispersión geográfica, Luis, tienes aquí uno que dice, yo trabajo en Nigeria y Ok. tengo que tomar hidroxicloroxina regularmente. En junio, por la malaria, ¿no? En junio Ajá. tuve COVID-19 y los efectos fueron moderados. Según mi médico allá, la razón de que no fue severa fue porque consumí la hidrocloroxina. Un amigo, compañero de trabajo, no estaba tomando el medicamento para evitar la malaria y tuvo síntomas graves con problemas respiratorios. Ok. Fíjate qué interesante esa persona, porque la hidroxicloroquina en algún momento se habló que podría ser utilizada, pues era favorable utilizarla con coronavirus. Cuando se hicieron estudios, lo que se llaman randomizados, dobles ciegos, en otras palabras, pues pusieron un grupo de personas a tomar los hidroxicloroquina con respecto a otro grupo que no, pero nadie sabía qué tomaba o no tomaba para no tratar de entrar en sesgo. Se demostró que la hidroxicloroquina no causaba diferencias. O sea, el tratamiento con hidroxicloroquina no causaba o no había diferencia en el tanto por un lado curación y por otro lado pues evolución de la enfermedad. O sea, no se demostró que la hidroxicloroquina fuera efectivo. Lo que uno pudiera pensar, como es un caso en específico, es que el sistema inmune de la persona que coincidencialmente estaba tomando hidroxicloroquina por la malaria o paludismo, se comportó diferente a la otra persona de que le dio también la enfermedad, pero no estaba tomando hidroxicloroquina. En otras palabras, la hidroxicloroquina nada tenía que ver entre una y otra cosa. Y ahí viene un tema que es importante. Cuando existen estos reportes, que uno lo puede ver desde el punto de vista científico como anecdótico, pues una persona tuvo una cosa y se comportó de tal manera, hay que tratar de ver si realmente, en este caso, la exposición a una droga, hidroxicloroquina, realmente hace el efecto. Entonces, cuando tú lo tienes de uno en uno, es muy difícil por lo que te estoy hablando. Existe mucho sesgo, es posible que haya sido el sistema inmune de esa persona que se comportó diferente al otro sin tener que ver con la hidroxicloroquina, sin haber relación. Y eso es una de las cosas que tenemos que ver. Es por eso que la ciencia se tiene que basar en estudios, en este caso randomizados, doble ciego, para tratar de llegar a una conclusión fidedigna. Ok. Aquí hay dos preguntas. ¿Se sabe cuáles son los efectos que deja esta enfermedad y por cuánto tiempo se sienten las dolencias? ¿Se ha determinado por cuánto tiempo queda inmune una persona contagiada con ese virus? Y hay una tercera, ¿es cierto que dependiendo del grupo sanguíneo es menos vulnerable al COVID? ¿Se es menos vulnerable al COVID? Ok. Vamos entonces a la primera pregunta. Los efectos, lo que se llaman los long haulers. Los long haulers son las personas las cuales sufrieron la enfermedad, pero quedan con sintomatología por N cantidad de tiempo. Todavía no sabemos cuánto tiempo duran. Hay unos que le duran 3 meses, otros 6 meses, otros 9 meses y otros que todavía tienen algún tipo de sintomatología, que puede ser lo que llamaban el mental fogging, en otras palabras, que tú te sientes así como que si tuvieras metido una nube dentro de la mente, te cuesta pensar. Hay otros que tienen mialgia de artralgia, hay otros que tienen arritmia, hay otros que tienen pues diferentes enfermedades, diferentes, perdón, sintomatologías, y realmente, como es una enfermedad novedosa, recuérdense, estamos en el mes 11 y realmente esto comenzó y empezamos a tener ideas hace casi un año. De resto no sabíamos, estamos aprendiendo. Esa es la primera, no sabemos cuánto dura y no sabemos qué es lo que, con qué dura, ¿no? Con respecto a cuántos quedan inmunes o cuánto dura la inmunidad, tampoco lo sabemos, ¿ok? Estudios
de los primos coronavirus, que son los que hemos hablado, los virus comunes de la gripe, hablan que la inmunidad te puede durar un año y posterior al año cae. ¿Qué es lo que hemos visto con coronavirus? Que hemos encontrado casos de que hay recurrencia o se repite la enfermedad y se han encontrado que al cuarto mes de haber cursado la enfermedad ya tienes una recurrencia, una enfermedad nuevamente por nueva reinfección, o sea, es otro virus, pero no es infección, no es reinfección, sino una nueva infección. Te pusiste, contagiaste nuevamente con coronavirus. Entonces, no lo sabemos. Esa es parte de las, vamos a llamarlo, preguntas que tenemos que irnos respondiendo a medida que pase el tiempo. Y con respecto a los grupos sanguíneos, sí se ha hablado algo de que hay algunos grupos sanguíneos en los cuales hacen que la enfermedad, vamos a llamarlo, sea, no sé si la palabra podría ser proteger, pero si hay, pareciera que hablan que existe relación, que hay enfermedad que es más leve con grupos sanguíneos y con otros no. Hablan, no sé si es el A y el O, no lo manejo ahorita, no. He leído algo, pero no lo tengo en mente. Pero nuevamente, hasta ahora no hay, vamos a llamarlo, una evidencia que un grupo sanguíneo mejora o empeora o ayuda o desayuda a la enfermedad. Eso todavía no se ha demostrado y no hay evidencia de eso fidedigna. Ok, te preguntan si todos los contagiados de COVID presentan cuadro febril. Ok, no. Fíjate que eso es algo importante. Del universo de personas que adquieren el virus, que se contagian, el 45% de las personas, 40-45, no presenta ningún síntoma. Nada. ¿Ok? Y ese puede estar caminando, puede estar, vamos a llamarlo, haciendo sus actividades normales y ni siquiera sabe que tiene el virus. ¿Ok? Esos son el 40-45%. Del resto de las personas que presentan sintomatología, cerca del 85-90% presentan fiebre, pero recuérdense de que no hay enfermedades, sino enfermos. La enfermedad no es más que la manifestación de que tiene una persona debido a la respuesta de su sistema inmune. Entonces, en medicina no hay ni siempre ni nunca. Ok. ¿Por qué el Regeneron no ha sido aprobado por FDA? La recuperación y cura de Trump fue casi milagrosa. Hay quien piensa que ni la tuvo. A lo mejor era porque también tomaba hidrocloroquina, ¿no? Perdón que se me cayó Ah, el audio. ¿Por qué el Regeneron? no ha sido aprobado por la FDA. Dice que la recuperación y cura de Trump fue casi milagrosa y hay quien piensa que ni la tuvo. Y yo le agregué por mi cuenta que también tomaba hidrocloroquina. No sé por qué el Regeneron no ha sido aprobado por la FDA. Lo que presumo es que no existen los suficientes estudios disponibles con los diferentes voluntarios para comprobar que realmente es efectivo. Si no existe esa información, no puede ser aprobada. Al presidente Trump lo utilizaron, como se dice, uso compasivo, que eso es un término que se utiliza cuando tú tienes un medicamento que dice que puede funcionar para un algo, pero no pierdes nada si lo utiliza o no lo utiliza, porque la persona está a un nivel de enfermedad en la cual si se muere, pues se iba a morir de todas maneras. Si no se muere, dice, conchole, el medicamento puede funcionar. Pero bueno, eso también pues son términos que se utilizan para tratar de conseguir una permisología. Ok, dicen que la vacuna rusa tiene 92% de efectividad y no requiere de una temperatura tan baja para su conservación. ¿Qué se sabe? No lo sé, podría averiguar. Ok. Eh,
Espérate un momentico. ¿Cuál es el nivel de protección y seguridad del tapaboca? Muy buena pregunta. Podría buscarte los artículos para darte un número exacto, y déjame ver cómo abordo la pregunta. Los tapabocas, realmente, pues el objetivo, pues el uso del tapabocas es para evitar que la persona que lo tenga no contamine, no haya dispersión de las gotitas de saliva. ¿Ok? Y entonces existen varios tipos de tapabocas, ¿no? Estamos hablando las mascarillas o lo que se llaman los respiradores, que nada tiene que ver con ventilación mecánica, las mascarillas especializadas que son los N95, en los cuales pues la palabra lo dice, te filtran el 95% de las partículas, que eso se utiliza solamente en personal médico y no vale la pena que una persona lo compre. Después tienes todo lo que son las mascarillas quirúrgicas y luego vienen todas las mascarillas que nosotros conocemos de tela, hasta conocer pues desde bandanas, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente el mecanismo que ellas tienen para ofrecer protección es que frenan las gotitas de saliva que salen al hablar, al estornudar o toser. Entonces, si habíamos hablado que pues tú te pones un tapaboca y estás con una persona, si baja la proporción, no me la sé de memoria, pero si baja, si es efectivo el uso del tapaboca, y si aún tú lo acompañas con el distanciamiento de 2 metros o los 8 pies, 1.8 metros, minimizas, a los riesgos disminuyen. Por cada metro que tú utilices con tapaboca, cae así como minimiza el riesgo, vamos a llamarlo el doble, pues. En otras palabras, cae a la mitad del riesgo. Eso es lo que más o menos es lo que se utiliza con tapaboca. Y sí está comprobado que el uso del tapaboca minimiza el riesgo de transmisión del virus. Te preguntan si se puede transmitir a través de mascotas, gatos o perros. Sí, hay eso sí está ocurriendo, si hay un estudio que te dice que el ser humano puede transmitírselo a su perro y el perro puede recircular y después volver a transmitirlo. Eso sí está hablado y de hecho, cuando uno tiene coronavirus y uno está, pues, tiene un diagnóstico positivo de coronavirus, una de las también recomendaciones que hace el CDC es que aleje la mascota de los perros de tu persona porque eventualmente ellos también pueden adquirir el virus, pues se pueden contagiar. Ok, ¿qué nos puede decir acerca de los pensos universitarios en las escuelas de medicina ante los gigantescos cambios tecnológicos que están en proceso de desarrollo a velocidad supersónica? ¿Qué nos puede decir de los centros médicos y hospitales para el futuro? Los equipos médicos tienen que cambiar para adaptarse a las nuevas tecnologías y los médicos del futuro se despersonalizarán. ¿Qué piensa de todo esto? Excelente pregunta. Esta pregunta nos podemos sentar y podemos hablar por horas. ¿Ok? Sí, tiene que haber un cambio. La medicina es ciencia y arte. Y la parte científica, pues mucha de la podemos aprender a través de todo lo que son este tipo de tecnología. Eh, pues la parte, podríamos llamarla la parte teórica. Por ejemplo, MIT sacó toda una serie de webinars de coronavirus en el cual pues estaba abierto al público. Yo lo tomé y era muy sabroso ver que tú estabas recibiendo clase de un premio Nobel de virología. Entonces hay que verle, yo le escribí a la gente de MIT diciéndole que esto es un lujo.
¿ok? Eso viene en el futuro, ¿sabes? En otras palabras, tú no tienes que irte a Boston a sentarte allá con MIT para ver una clase, sino que la puedes recibir ahorita y recibir este tipo de información. Pero también la medicina es un arte, que es la práctica. Esa parte sí la vamos a tener que hacer todavía pues con los hospitales o con los centros de salud en los cuales pues tengamos que sentir y percibir el paciente. Sí va a haber cambios en los equipos porque la tecnología está haciendo que los equipos, en vez de ser muy grandes, y eso eran los conceptos que se utilizaban en los años 50, que los hospitales eran vamos a verlo, unas estructuras inmensas con unos espacios altísimos, entre otras cosas, porque la tecnología no cabía. Y entonces tenían que crear espacios inmensos para que entrara la tecnología, y a medida que de los avances tecnológicos y a medida que los chips se van haciendo más pequeños, la tecnología también se va volviendo más pequeña y pues con cosas muy poderosas que en este caso como podría ser un teléfono inteligente probablemente tenga más tecnología que el Apolo 11 que fue la Luna, ¿no? Entonces sí se espera que haya un cambio en equipos tecnológicos y va a haber un matrimonio, podríamos llamarlo, entre todo lo que serían equipos diagnósticos y todo lo que tendría que ver registros de data o registros electrónicos. Porque de alguna manera, pues a medida que se va digitalizando la data, pues esa data puede llegar a un mismo repositorio que podríamos llamar un sistema de información hospitalaria, en el cual vaya dando respuesta y vaya pues también a través de, con todo esto que hemos hablado, pues las computadoras que existen o van a existir en el futuro, se puedan crear algoritmos o patrones sin necesidad de que, vamos a llamarlo, allí el médico esté presente, porque esa es otra cosa que va a ocurrir. A medida que va avanzando la medicina, probablemente el médico no tiene que estar presencial, salvo alguna cosa, porque inclusive puedes operar a distancia. ¿Se va a despersonalizar el médico? Mira, eso es no lo sé, eso es un riesgo que sí existe, eh, porque muchos de los diagnósticos lo van a hacer robots, ¿ok? Entonces, puede existir ese riesgo, pero hay una de las cosas que siempre va a prevalecer, que es la parte pues el ser humano, pues sobre las máquinas, ¿no? Esto es un tema que casi entra por un lado a ética y ciencia ficción, pero la idea es que realmente este nuevo muchacho que está estudiando medicina y que va a entrar en todas estas, vamos a llamarlo, estas posibilidades en las cuales de aquí a 50 años pues nos van a ver totalmente obsoletos, pues pueda mantener la misma amor y la misma empatía hacia ese paciente que es otro ser humano. Bueno, con esto termina el grupo de preguntas y hay dos personas anotadas en el derecho de la palabra con las cuales podríamos finalizar. Les recordamos que son 3 minutos máximo. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Muy buenas tardes a todos, también al doctor Aspuro por la excelente presentación, lo cual nos da una visión mucho más clara de lo que es este virus. Yo tengo dos preguntas, una está relacionada con el COVID y la otra es una inquietud que tengo con relación a la parte de la salud social en Venezuela. Las cifras que se muestran, y esta es mi pregunta específica, no sé si son 100% relacionadas con muertes directamente por el coronavirus, porque es que hemos visto que otras estadísticas no se muestran. Es decir, pareciera que si alguien tuviese un problema coronario o pulmonar, entonces lo asociaran con el coronavirus. Entonces, esa es mi pregunta, si verdaderamente estamos convencidos de que esas muertes son efectivas por el coronavirus. Mi siguiente pregunta es que como yo vi que usted estuvo de presidente
en el Hospital Pérez Carreño, yo tuve la oportunidad de trabajar en la comisión reestructuradora del Instituto de los Seguros Sociales como presidente y presentamos una ley de seguridad social en la cual estaba metida la parte de salud. Lamentablemente esta ley no se aprobó porque el Congreso se dedicó a enjuiciar al presidente Pérez y la ley no la aprobaron ni la tomaron en cuenta. Mi pregunta específica, doctora Spurua, ¿usted está de acuerdo con la privatización del sistema de salud? Ok. Aquí tengo unas estadísticas de Venezuela. Creo que no es el momento de enseñarlas ahorita. Vamos a hablar de las preguntas que hizo el doctor Cancoff. Lo conocí, doctor, cuando usted estaba en la Junta Reestructuradora. Yo fui parte de toda una comisión del Hospital Pérez de León de Petare. Yo no estuve en el Hospital Pérez Carreño, pero sí estuve en el Hospital Domingo Luciani y pues también en conjunto con pues médicos de esos muchachos de esa época. No sé si conoce al doctor René Sotelo. Pues yo era parte de todo ese grupo que también estábamos tratando de alguna manera pues generar cambios. ¿Okay? Con respecto de todo lo que es privatización de salud, eso es un tema pues por supuesto muy, muy álgido, en el cual no hay una respuesta lineal. ¿Okay? Cuando uno revisa los modelos de sistemas de salud a nivel mundial, uno se da cuenta que los modelos que han sido más, podríamos llamarlo más eficientes, por un lado en el manejo de todo lo que serían poblaciones y por otro lado más económicos, son modelos en los cuales están centralizados o están manejados por gobiernos. Por ejemplo, el National Health Service de Inglaterra, de Reino Unido, o también pues algunos otros centros pues como pueden ser de Europa. Por otro lado, le pongo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pues que la salud es privatizada y es vista como un negocio, y eso por un lado, y por otro lado, usted se da cuenta que se gasta casi el 18% del Producto Interno Bruto en salud y definitivamente los indicadores de Estados Unidos no son los mejores. Entonces, en base a eso, mi aproximación a ese problema es que yo sí creo que el marco regulatorio, por un lado, y el marco, lo que podrían llamar, los que llevan las reglas de juego, sí lo pueden tener los gobiernos. Hay también, por otro lado, áreas de salud, pues todo lo que se llama los modelos de atención primaria y lo que en algún momento también habló el doctor Julio Frenk, que fueron todo lo que era cobertura universal de salud. Todo eso debería ser garantizado por lo pronto por un gobierno, o por lo menos financiado por un gobierno, y la parte de operatividad podría ser manejada por un privado. ¿Ok? Nuevamente, desde el punto de vista ético, pues evidentemente un privado requiere lucro, pero al mismo tiempo me tiene que mantener pues un nivel de calidad alto y al mismo tiempo que tenga accesibilidad. Entonces, ¿cómo lograrlo? Es todo un reto. En consecuencia, las alianzas público-privadas son las que tienen que llegar y tienen que ver cómo se engranan para poder darle respuesta a las poblaciones. Porque definitivamente una de las cosas que está ocurriendo es que los gastos en salud son mucho más elevados que, que otras gastos por otro lado, o que el mismo Producto Interno Bruto de los países. Entonces, sí puede haber un área que se puede privatizar, hay otras áreas que las pueden manejar los estados.
si el Estado tiene un modelo que puede financiar y realmente garantizar la financiación de la salud, sí la podría llevar el Estado. Sí podría tratar de manejarse que la provisión del servicio de salud sea privado, pero al mismo tiempo el Estado regule y financia algunas partes y el resto se lo dejamos al juego de lo que sería el mercado. Eso sería una aproximación al problema que yo le daría. Como usted sabe, no es lineal y lo importante es que realmente podamos garantizarle salud a todos, ¿sabes? Que haya accesibilidad y que realmente haya calidad. Eso sería lo que yo pondría como puntos muy centrales. Eso por ese lado. Con respecto a las muertes COVID y muertes efectivas COVID, eso también es una pregunta que ha tenido mucha, vamos a llamarlo, mucha discusión, porque parte de lo que se está tratando de hacer es que todo paciente que tenga el diagnóstico positivo de COVID y realmente haya tenido, pues, la muerte o el deceso con ocasión del COVID, es el que se tiene que llevar las estadísticas, a las estadísticas de mortalidad, que también por otro lado, pues un paciente diabético que en este momento pues no haya tenido un buen control, que le haya dado COVID y el COVID desencadenó la muerte, ¿a quién se lo imputa? No es a la diabetes, tiene que ser al COVID, porque la diabetes era un proceso basal. No hay todavía estándares a nivel mundial que nos puedan decir cuál es una u otra y vamos a ver que todo el mundo se maneje por igual. Eso es lo que en este momento está ocurriendo y entonces, pues, por ejemplo, Ecuador también empezó a tener problemas y bajaban y subían las estadísticas porque sacaban unas cosas, después eran otras, que sí, etcétera. Pero es un tema que también no es fácil la discusión, no existe una alineación ni estandarización a nivel mundial y si hay una muerte con ocasión a COVID, debería ser imputada. No sé si le respondí sus preguntas, doctor Cancó. Sí, cómo no, muchas gracias. Muy claro. Bueno, para cerrar este webinario, entonces tiene la palabra Alfredo Gruber y después cerramos. Buenos días, estimados amigos. Excelente presentación, doctora Purva. Realmente yo quedé asombrado con los desarrollos tecnológicos pues a futuro que estamos viendo, la velocidad con que están sucediendo. Pero yo le digo una cosa, a mí me horroriza operarme a distancia con un robot, ¿no? Con todo y yo todavía tengo esa mentalidad de la cercanía, pues, de un médico al que le tenga confianza. Y mucho menos una operación que pueda generarse por un médico en Caracas a un paciente en España. Porque en medio de la operación se va la luz y se volvió el hombre. Entonces, yo veo pues que hay serias limitaciones en cuanto a qué, cuáles serían los riesgos verdaderos ante una situación como esa, ¿no? Por otro lado, yo veo los médicos de familia como desapareciendo. Esa gente van a tener que dedicarse a manejar taxi o a vender chicha en el mercado, porque ante una situación como lo que está planteándose, el médico de familia, que es el médico que es la persona, el compadre, el hombre que realmente está ocupándose de no solamente de la enfermedad, sino de prevenirla y de socializar de una manera personalizada con los pacientes y con la familia. De golpe ante esta situación, yo no le veo cabida, ¿no? Van a tener que estudiar otra cosa, ¿no? Ingeniería de petróleo, por ejemplo. Entonces, esto es revolucionario lo que estamos anticipándonos, y muchos de nosotros, sobre todo los más viejos y más conservadores, nos trae unas tremendas dudas en cuanto a
a la seguridad, pues, de que situaciones como una operación puedan ocurrir de una manera, pues, correcta, ¿no? Yo no sé, me cuesta creer que esto va a llegar en mi época, ¿no? Bueno, seguramente de aquí a unos años, cuando hayamos desaparecido, pues eso será corriente, pero yo todavía tengo mis serias dudas. Quería plantearle eso nada más y sus comentarios. Gracias, Alfredo. Bueno, muy interesante su comentario. Fíjese, hay un artículo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando pues, estamos hablando de toda la parte de digitalización, toda la parte de acceso a todo lo que es tecnología, información y comunicación, que se escribió como por allá en los años 2000, comenzando el siglo XXI, que hablaban de que nosotros, pues las personas que tenemos una cierta edad y que somos de los baby boomers para abajo, 40, 50, 60, 70, por ahí que nacimos en esas épocas, somos turistas en este nuevo mundo, en el mundo que estamos viviendo. Entonces uno decía, bueno, ¿y por qué son turistas? Básicamente porque uno ha tenido que aprender a interactuar con todo lo que son las tecnologías de información y comunicación. Entonces, pues para nosotros, pues un teléfono inteligente es algo que tuvimos que aprender a manejar, a veces ¿sabes? Nos saca roncha, un iPad es algo en el cual pues la gente lo utiliza y de repente nuevamente nos sale roncha porque no lo sabemos utilizar bien, se nos queda colgado. Este laptop que también pues hemos aprendido, ¿sabes? Nos hemos montado en todo esto para aprenderlo, tenemos una curva de aprendizaje, mientras que todos estos muchachos que nacieron del 90 para acá, que ya van para 30 años, 90, 2000, 2020, ya viene incorporado. Es un chip, ¿sabes? Eso no es que nacieron y vieron, pues, al igual que usted. Yo me recuerdo cuando llegó el primer celular, cómo era eso. Yo me recuerdo en algún momento que yo fui uno de los pocos locos en su momento, que mi papá tenía la oportunidad de conseguir una computadora y me trajo una cosa heterodoxia, pero impresionante, que traía los CD-ROM al Instituto de Medicina Experimental de allá a la Universidad Central de Venezuela. Y la computadora esa, que estamos hablando años 80 y picotes y lo demás, era una computadora carísima en ese momento, pues tenía una cosa, pero que mandé a buscar en Estados Unidos, que se llama un lector de CD. ¿Ok? Entonces, todos nosotros hemos crecido con esto y ya los muchachos lo tienen incorporado. Cuando yo tengo mi hijo de 12 años, que ahorita, cuando le iba a hacer la conferencia, le dije, hijo, por favor, móntame el cronómetro para que lo haga en 1 hora. Y él leyendo sus clases y haciendo una cosa, dice, sí, papá, pum, pam, pam, y así como en 9 segundos tenía el cronómetro montado. Y yo no sabía cómo montar esa broma. ¿Ok? Para ellos, y ese mundo de que ya está en 30 años, 40 años, que es el mundo en el cual van a comenzar a subir la montaña, que ya nosotros vamos en bajada, eso es normal. El que de repente pueda, para nosotros, pues como estábamos hablando de concho, le puedo tener mi médico, lo puedo de telemedicina, y a veces me asombro, wow, qué chévere esto, para ellos es normal. ¿Ok? Entonces, que de repente uno puede hacer una cosa en el futuro, como podría ser, pues, operarse afuera o que lo opere una máquina y lo demás, va a ser normal. Ojo, yo no estoy diciendo si es bueno o malo. Yo lo que estoy diciendo es que para allá vamos y a veces uno se asusta, pero para allá vamos. Eso es lo que yo le puedo decir en esto, ¿no? El médico de familia, al igual que cualquier otra persona que con estos cambios se va a tener que adaptar. Entonces probablemente, no sé, no tengo la menor idea ahorita y no lo veo, pero ese médico probablemente se va a llegar
a que sea un médico en el cual ya pueda llevar toda la parte genómica personalizada, porque la medicina familiar va a ser genómica, estamos hablando de aquí a 40, 50 años. Y entonces para ello, pues con cualquier herramienta que ahorita ni siquiera existe, pues lo que va a hacer es decirle, mira, el paciente tal que tiene el genoma cual, que tenía la predicción de diabetes, vamos a hacer tal cosa, o lo vamos a mandar al ingeniero genético para que le cambie el cromosoma o la codificación para que le quite la diabetes. No lo sé, pero lo que le quiero tratar de decir con esto es que ya nosotros somos turistas ante este mundo, este nuevo mundo que para nosotros es novedosísimo, todo lo que está ocurriendo, ya nosotros somos tal cual, que así como si se fuera hoy a qué país no conoce, con una cámara, mira para todos lados y decir, wow, qué cosa tan impresionante, y lo demás lo vemos, esto es lo normal. Eso es lo más que le puedo decir a usted, don Alfredo. Sí va a haber seguridad, porque si no, no sale. Tan sencillo como eso. Era probablemente igualito en su momento cuando uno iba al banco, depositaba al banco y llenaba el cheque y lo demás, hasta tener las transferencias y casi, bueno, ya el banco para mí es algo que lo tengo en la máquina. Y yo puedo hacer transferencias tanto en bolívares como en dólares, póngale usted cualquier moneda y uno las puede hacer online y hay seguridad. Entonces, pues va a haber la seguridad suficiente. ¿Que se va la electricidad? Bueno, sí, en Venezuela ahorita es desastroso, pero en Estados Unidos y en el Hospital de Niños de Boston eso no ocurre. Cuando yo estuve allá en algún momento y hice algunas pasantías con ellos no podían entender, o sea, no les entraba en la cabeza que el chofer de la ambulancia estuviera borracho. Eso no les entraba en la cabeza, ¿sabes? Eso no es computable, no, ¿sabes? Me miraba así, eso no pasa. O que la ambulancia, el caucho estuviera pinchado. ¿Por qué? Porque ya ellos superaron esas etapas. A nosotros en algún momento en Latinoamérica y sobre todo en nuestro querido país, va a llegar un momento que esto pasará y volveremos a ser lo que éramos antes, no viendo el pasado, hacia el futuro. Seremos mejores con las personas que tendremos y llegarán personas pues que querrán estar acá. Pero sí va a haber cambios, sí va a haber miedo, y no es que yo esté feliz, yo también no sé lo que va a pasar, me quedo a veces maravillado y lo único que me quedo es expectante, tratando de no ponerle emociones, pero va a ocurrir. Y entonces lo que uno tiene que estar es totalmente permeable para entender que va a haber cambio. Eso sería mi reflexión final. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por esta pregunta y muchas gracias a doctora Purva por esta presentación tan ilustrativa sobre la pandemia del COVID y además nos dio una visión sobre la medicina futuro que fue muy interesante. Realmente le agradecemos su tiempo y habernos permitido compartir con ustedes este tiempo.